¿de qué debo arrepentirse? ¿O de qué me tengo que arrepentir? Si yo no le hago mal a nadie, yo soy buen vecino, soy trabajador, cumplo con mi trabajo, ¿de qué me debo de arrepentir? ¿O por qué debo arrepentirme? Vamos a iniciar entonces, hermano, a dar respuesta a esta pregunta, a lo que dice ahí Romanos capítulo 3, versículo 23. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice que todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, están destituidos, es decir, no pueden entrar a la gloria de Dios. Y si no pueden entrar a la gloria de Dios, están destituidos, solamente hay dos lugares: o un lugar de tormento eterno, o la gloria de Dios, la gloria del Señor, en un lugar o una ciudad celestial. Bien, y ante esta pregunta, ¿de qué debo de arrepentirme? Vamos a leer lo que dice el versículo 10 de ahí mismo, de este capítulo 3 de Romanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Bien. Y la palabra de Dios, hermano, nos da una lista de los injustos ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la Escritura, en el nombre del Señor Jesús: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Es una pregunta retórica que, más que ponerlo en duda, nos lo afirma. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni quién más, hermano, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Todo esto es injusticia, y estos, hermanos, los que vemos en esta lista, no heredarán el reino de Dios. Quizás alguien diga: bueno, allá acabamos de leer, no hay justo ni aun uno. Entonces, quizás alguien diga: no comprendo. Y acá dice que los injustos no poseerán el reino de Dios. Entonces, ¿quién lo va a poseer si no hay justo ni aun uno? Bueno, antes de que el Señor, hermano, nos justificara, como dice ahí el versículo 11, no había justo ni aun uno. No había quien por sus propias obras se pudiera justificar delante de Dios. Dice el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois, ¿qué más?
justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, hermano, que el Señor nos justificó, el Señor, hermano, nos hizo justos. ¿Dónde dice eso? Romanos, volviendo a Romanos, en el capítulo 3, nuevamente el capítulo 3, versículo 24, ya ve que leímos el 23, pues el 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Esa palabra justificados es que el Señor nos hizo justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 5 de ahí mismo de Romanos nos lo dice más claro en el versículo 19. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. Los muchos serán constituidos justos por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno, hermano? El Señor Jesús, que no hizo él pecado, ni hubo engaño en su boca, nunca hizo él pecado. Por la obediencia de él, hermano, fuimos justificados. Claro, quienes aceptan esta justificación en Cristo. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero quienes se rehúsan a aceptar esa justificación, a ser constituidos justos en Cristo Jesús, son, hermanos, están en la categoría de injustos. Injustos que no pueden ser justificados porque a causa de sus pecados han vivido en injusticia. Vamos a ir reiteradamente yendo a Romanos 3 y seguimos viendo el versículo 12. Amén. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. Ahí está. Todos se apartaron. El apartarnos de Dios, hermano, nos deja en una oscuridad. Nos deja solamente aquí, no hay estados neutrales, no, hermano, o estamos con Dios o no estamos, o somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Así dice la Biblia, que todo aquel que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí no hay de que tenga un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No, eso no se puede, hermano. No podemos estar en dos partes. Alguien equivocadamente así lo expresa, pero no, el Señor Jesús dijo que no se puede cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No se puede servir a dos señores. O tiene los dos más bien en la iglesia, o más bien tiene los dos en el mundo. Pero no hay un estado neutral. Aquí no hay, hermano, un estado neutral. O somos injustos o somos justos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, dice entonces la Escritura que todos se apartaron. El hombre apartado de Dios está en oscuridad. Miren lo que dice, hermano, respecto a este apartamiento. Isaías capítulo 59. Lo tenemos, hermanos, 59 de Isaías. Dice el versículo 1 al 4.
He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división. Otra versión dice, han hecho separación. Vuestros pecados han apartado, vuestras iniquidades han hecho separación, dice la versión Biblia de las Américas. Vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios. Y luego además añade, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben trabajo y paren iniquidad. Ahí está como los pecados, hermano. Aquí está otra lista de estos pecados o de otros pecados que nos separan de Dios. Y al separarnos de Dios, hermano, es que estamos en la oscuridad, estamos como enemigos de Dios por seguir la maldad, por seguir el pecado. Es una separación, hermano, el pecado. Por la parte de Dios, Él dice que he aquí que su mano no se ha cortado para salvar. No, hermanos, sigue extendida, ni hace agravado su oído para oír. La mano del Señor sigue extendida para salvar, hermano, pero vuestros pecados han hecho separación entre Dios y el hombre. Bendito el nombre de Jesucristo. Jeremías capítulo 5, dice ahí la Escritura en el versículo 23 y 24. ¿Lo tenemos? Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde, tornáronse y fuéronse, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Versículo 25, vuestras iniquidades, ¿qué han hecho, hermano? Han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros, ¿qué cosa? El bien. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Vuestros pecados nos apartan de la luz que está en Dios, hermano. Nuestros pecados nos llevan, hermano, a la perdición. Entonces, por eso la Biblia dice, hermano, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay un pecado, hermano, que también nos aparta de Dios, desde que aparece ahí en los 10 mandamientos que se le dio al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, que dice ahí el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando dice el texto delante de mí, es que tengamos esos dioses antes que al Señor Jesucristo, antes que a Dios. Y quizás alguien podrá pensar solamente en las imágenes, podrá pensar solamente en las estatuas de barro, de yeso o de metal, pero todo aquello que ponemos antes de Dios
nos aparta de Dios, hermano. Pero ¿qué dice de la avaricia, hermano? Ahí la carta a los Colosenses, bendito el nombre de Jesucristo, versículo 5. Amortiguad o haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia. ¿Qué es la avaricia, hermano? ¿Qué es la avaricia? Es idolatría. La avaricia también la pone la Escritura como idolatría, como ídolos. Alguien tiene la avaricia, hermano, delante o antes que a Dios, y eso también es idolatría. También mencionábamos Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19, que dice: porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios, ahí está un Dios con D minúscula, como los que menciona Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses delante de mí, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es ¿quién? Versículo 19, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. Cuyo Dios es el vientre, o cuyo Dios, hermano, son su propio egoísmo, que solamente piensan para sí, que sienten lo terreno. Todo eso, hermano, cae en la categoría de idolatría que nos aparta de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Volviendo a Romanos 3, dice ahí la Escritura, nuevamente el versículo 12, pero la segunda parte del versículo, mire lo que dice: todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si no hacen lo bueno, hermano, estamos viendo que es, hermano, el pecado que nos aparta de Dios, que nos destituye de la gloria de Dios. Bueno, aquí dice que no hay quien haga lo bueno, y si no hay quien haga lo bueno, es que hacen lo malo. Como dice allá Proverbios, nos da una lista de lo que es hacer lo malo. Proverbios capítulo 6, versículo 12 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la Escritura: el hombre malo, o sea, el que no hace lo bueno, el hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca, guiña de sus ojos, o sea, hasta con los ojos hace malas señales, hermano. Guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos, hasta con los dedos hace indicaciones perversas. Perversidades hay en su corazón, ¿qué anda haciendo, hermano? Pensando mal en todo tiempo. Enciende rencillas. ¿Qué son rencillas? Enciende discordias, mete discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras,
y el que enciende rencillas entre los hermanos. Todo eso aquí encontramos una lista de lo que hace el hombre malo, como dice el versículo 12, el hombre depravado, el hombre que no hace lo bueno, hermano. Y de todas cosas, porque la pregunta en este tema es: ¿de qué debo de arrepentirme? Pues ahí está, hermano, una lista más de lo que el hombre debe de arrepentirse. Dice hasta de hacer señas con los dedos, guiñar con los ojos mal. Eso de hacer señas con los ojos, el proverbio dice que tengas cuidado de la mujer, que no te prenda con sus ojos, hablando de una mala mujer, porque hasta eso las mujeres usan los ojos para prender al varón. Si quiere lo leemos ahí en Proverbios, ahí mismo 6:25. No codice su hermosura. ¿La hermosura de quién? De una mala mujer. Vamos a leer el 24 también. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. No codices su hermosura. Cuando dice de la extraña, es que es ajena, no es tu esposa. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda. ¿Con qué, hermano? Con sus ojos. Ni ella te prenda con sus ojos. Sí, a veces con los ojos dicen mucho y hasta con eso se peca con los ojos. Bueno, pero vamos a seguir viendo, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Proverbios 11. Proverbios 11, versículo 19. ¿Lo tenemos? Como la justicia es para vida, así el que sigue el mal es ¿para qué? Para su muerte. Y habla de una muerte que es condenación. Y a veces, hermano, hasta se cumple en lo físico. Hay personas, muchos jóvenes hoy en día, que siguiendo el mal encuentran la muerte física y la muerte espiritual también. El que sigue el mal es para su muerte. Bendito el nombre de Jesucristo. Volviendo a Romanos capítulo 3, sigue diciendo esta lista, versículo 13. ¿Lo tenemos? Sepulcro abierto es su garganta. Aquí dedica algunos versículos para hablar de lo que hablan, de cómo el hombre peca con su boca. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan, ¿qué cosa, hermano? Engañosamente, con engaño. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena ¿de qué? De maldición. La versión antigua dice, llena de maledicencia y de amargura. Su boca está llena de maledicencia. Cuando hablamos de maledicencia, hermano, o de maldecir, hemos dicho que no se refiere propiamente a decir palabras obscenas. Dice mal de todo. Si amanece el sol o el día soleado, ay, este sol, este día tan feo. Si amanece nublado, pues peor tantito, qué día tan horrible. Maldice de todo, dice mal de todo, hermano. Dice mal de sus hijos, dice estos malcriados, pues no se da cuenta que ella misma o él mismo los crió. Y está renegando, siempre maldiciendo de los hijos, siempre maldiciendo del esposo, siempre maldiciendo de la esposa. Maldecir, hermanos, es
estar siempre diciendo mal de todo, del trabajo, de todo, hasta de su cuerpo maldice, dice mal de su cuerpo, dice mal de su estatura, dice mal de su color de piel, dice mal de todo. Eso es maledicencia, eso es siempre estar maldiciendo, diciendo mal de todo. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes siempre dicen mal de su trabajo? Pues otros lo quisieran. Dicen mal que porque por el carro que tienen, otros ni carro tienen, o quizás hasta en silla de ruedas están. Pero ¿qué? Es una tendencia de pecado, hermano, siempre estar maldiciendo de todo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Salmo 34, hermano, vamos a ir al Salmo 34. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 12 y 13. ¿Quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? Y ahí está el consejo. Si quieres ver bien y deseas vida, ¿qué debes de hacer? Guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de andar hablando engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Gloria a Dios. Este pasaje, hermano, también nos lo recuerda el apóstol Pedro en su primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, gloria a Dios, versículo 9. ¿Lo tenemos? No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Eso es pecado, hermano, maldecir. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Qué vamos a hacer, hermano, si alguien nos maldice o nos hace mal? Bueno, la Biblia dice, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, ¿qué vamos a hacer? Bendiciendo. Dios te bendiga. Si me hiciste mal, Dios te bendiga. Sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua ¿de qué? Del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque recuerde, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Ahí está nuevamente, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Bendito el nombre de Jesucristo. Marcos capítulo 7, Evangelio según Marcos, capítulo 7. Mira lo que nos dice el versículo 20. Estamos hablando de las maledicencias. Dice aquí el versículo 20, mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen. ¿Qué salen del hombre de dentro de su corazón? Malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Acuérdese que Dios juzgará no solamente los hechos,
Alguien podrá decir, pues yo lo pensé, pero no lo hice. Pues Dios juzgará también las intenciones del corazón. Dios juzgará también al hombre por sus pensamientos. Versículo 22 dice que también salen del corazón los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno. La versión antigua dice enseguida las injurias, pero la versión 60 dice la maledicencia. Del corazón salen todas estas cosas, hermano. La maledicencia, el maldecir, la soberbia, la insensatez. Todas estas, ¿qué son, hermano? Maldades. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Maledicencia, maldecir, hablar mal. Eso, hermano, es pecado y nos aparta de Dios. Vamos a ver ahí lo que dice Efesios capítulo 4. La carta a los Efesios capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Efesios 4, versículo 31. Toda amargura y enojo e ira y voces. La versión 60 dice gritería, ¿cierto? Gritos y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia, toda amargura, hermano, y enojo e ira, gritos. Todo eso es pecado, hermano, y nos aparta de Dios. Alguien se puede limitar nada más a 10 mandamientos de Éxodo 20, pero quiero decirle que los mandamientos de Cristo, los mandamientos de la palabra de Dios son más. El Señor dijo, hermano, en la ley está escrito, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoja locamente con su hermano, de cierto os digo que ya será culpado como si hubiese matado, será culpado del juicio. Por eso los mandamientos de Cristo, la palabra del Nuevo Testamento, hermano, va más allá. Bueno, ahí está el pecado que se habla y que sale de la boca, hermano, es pecado. Nos destituye de la gloria de Dios. Por eso dice el texto, toda amargura y enojo e ira y gritos o gritería y maledicencia sea quitado de vosotros, y toda malicia o toda maldad. Bendito el nombre de Jesucristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Ahí encontramos una lista de lo que son pecados, y entre ellos también están los que se hacen con la boca, las blasfemias o el ser blasfemo. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 1. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos. Alguien, por ahí hay una propaganda que dice de amarte a ti mismo, ¿sí? Que no importa que no ames a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, no, tú primero ámate a ti mismo. Bueno, pues hay quienes llegan al extremo de amarse a sí mismos solamente. Ser amadores de sí mismos, eso también es pecado. Avaros, vanagloriosos, eso también es pecado, tener una vanagloria. Soberbios, detractores. La versión 60 dice blasfemos.
Ahí está un pecado que se comete con la boca, con los labios, ser blasfemos. Hay quienes hasta citan a Dios, hermano, para maldecir. Mencionan a Dios para decir sus maldiciones. Eso es blasfemo, eso es blasfemia. Sigue diciendo la lista: desobedientes a los padres. A la madre también, pues cuando dice padre, incluye a los padres, incluye a los dos, tanto al padre como a la madre. Desobedientes a los padres, todo eso es pecado. Ingratos, la ingratitud también es pecado, hermano. ¿Qué es un ingrato? Que no agradece nada. Es un ingrato. No agradece que tiene salud, no agradece que abre los ojos, no agradece que tiene que vestir, que tiene que comer, no agradece por la vida. Es un ingrato, eso también es pecado. Entonces, para aquellos que dicen de qué debo de arrepentirme, quizás ahora tenga que pensarlo mejor y piense cuántas veces ha sido ingrato, ha sido malagradecido, no ha agradecido. Eso también es pecado. Ingratos, sin santidad, sin afecto, nunca una muestra de afecto. Eso también es pecado. Los hijos se acercan y ¡hazte para allá! Son sin afecto natural. Sí. La esposa se acerca, quítate de aquí. No me estés interrumpiendo, no me estés molestando. O viceversa, el esposo se acerca y ella es la sin afecto, ¿verdad? Quítate de aquí, no me estés enfadando. Sin afecto, sin ningún afecto. Y a los padres, pues no se diga, ese viejo, ¿verdad?, que me va a enseñar a mí. No tiene ningún afecto natural. O esa vieja, ¿qué me va a enseñar a mí? No tiene ningún afecto. Y todo eso, hermano, es pecado. Sin afecto, desleales, esa palabra desleales, dice la versión 60, implacables, calumniadores, otro pecado que se comete con la boca, hermano, con los labios, calumniadores. ¿Qué es calumniar? Pues inventar males a alguien, hermano, inventarle males, calumniarlo. Destemplados, la versión 60 dice intemperantes, es decir, que no pueden controlar su temperamento o su carácter. Además son crueles. Eso, hermano, también pues es una conducta de pecado. Crueles. Les he dicho que en una ocasión, cuando era niño, me peleé y ya cuando sujeté al niño bajo de mis rodillas, sus brazos, que ya era lo que veía que hacían muchos, o lo que sabía que hacían muchos era pegarle, pues, ¿qué creen, hermano? Que no me animé de pegarle la cara. Pensé, ¿y si le sale sangre? Si le quebro la nariz, no, pero hay quienes son crueles, hermano, crueles, no solamente hasta con las manos, hasta con piedras, terribles, ¿verdad? Todo eso, hermano, es maldad, es pecado. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, traicionan la confianza de hermanos, de hijos o de padres, hermano. Son traidores. No necesariamente tienen que traicionar a la patria, no, sino a veces, hermano, traicionan la confianza
que debe de haber arrebatados, hinchados, infatuados, dice la versión 60, amadores de los deleites más que de Dios. No se diga una fiesta, se llena el lugar y hasta se acaban los boletos, pero para venir a buscar de Dios, la gente, hermanos, son amadores de los deleites más que de Dios, y todo eso, hermano, es pecado. Versículo 5 dice: teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. ¿La eficacia de cuál ella? De la piedad. Han negado la eficacia de la piedad, y dice: a estos evita. Si alguien sigue preguntando, ¿de qué debo de arrepentirme? Pues más vale que lea esta otra lista acerca de los pecados, de las maldades que se dan, hermano, sobre todo en estos últimos tiempos. Pues el texto dice: sepas que en los postreros o en los últimos días vendrán estos tiempos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a volver allí a Romanos 3. Romanos 3, y vamos al versículo 15. Amén. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Sus pies ligeros a derramar sangre. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ese pecado de acudir a lo malo. No solamente a derramar sangre, sino a hacer lo malo. Proverbios, capítulo 1, versículo 10. Al 16, dice en el nombre del Señor Jesús: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ya hemos dicho que consentir es participar, aunque usted no haga las cosas directamente. El solo hecho de ir, de acompañarse de malas compañías y de andar con ellos, está consintiendo. Si usted no es el que roba, pero está al lado del que roba, está consintiendo. Y no dice nada, está consintiendo. Si usted no es el que golpea a otro inocente, pero hasta le echa porras, está consintiendo. No consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanza a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Hallaremos riquezas de todas suertes, henchiremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Y qué dice, hermano? Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies correrán al mal e irán presurosos a derramar sangre. No andes con ellos. Alguien dirá: pues es que yo voy y ando con ellos, pero yo no lo hago. No, el texto dice: no debes de consentir con ellos, no consientas. Porque sus pies correrán al mal. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. ¿De las veredas de quién? De esta gente, de aquellos que son malos y que van a hacer lo malo. No andes con ellos. Aparta tu pie de andar con ellos. Bendito el nombre de Jesucristo. Capítulo 5 de ahí mismo de Proverbios, versículo 5: sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan o conducen al Seol, al infierno. Sus pies descienden a la muerte. Capítulo 6, allá a la vuelta,
versículo 18 nos vuelve a mencionar en esta lista que ya leímos, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, está diciendo el versículo 16 que son cosas que aborrece el Señor y que aún abomina su alma. Entre esas cosas están los pies presurosos para correr al mal. Simplemente el hecho de que andes con ellos, Dios aborrece todo eso. Versículo 28 de ahí mismo, mire lo que dice: andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen. Está hablando en forma de comparación. Así el que entrare a la mujer de su prójimo no será sin culpa, será culpable cualquiera que la tocare. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? ¿Andará el hombre por ahí en el internet chateando con una mujer sin que cometa pecado? ¿Se podrá? No, a eso se refiere en manera de comparación. Así el hombre no puede andar sobre las brasas sin quemarse. Así el hombre, hermano, no puede andar con amistades, o como les llaman en el Facebook, amigos, ¿verdad? No puede andar con amiguitas así, o el casado, o aunque no sea casado, ¿verdad? No puede andar así. O ella no puede andar con desconocidos, que chateando, que mandándose, como decía nuestro hermano José Ángel, ¿verdad? Mandándose besitos. Al cabo no es de verdad, son besitos nada más que están ahí. Así el hombre no puede andar, no puede caminar sobre las brasas sin que se queme. Tenga cuidado cómo y con quién chateas. Bueno, ahí está, hermano, lo que dice la Biblia acerca de los pies presurosos a correr al mal. Y algo más, mire lo que dice el capítulo 7, hablando de los pies, a dónde nos llevan. Versículo 10 al 12. He aquí una mujer que le sale al encuentro a un joven, menciona el contexto, a un mancebo falto de entendimiento. Le sale esta mujer al encuentro con atavío de ¿qué? De ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Y una característica de esta mujer dice que sus pies no pueden estar ¿en dónde? En casa, unas veces de fuera o bien por las plazas. Como le gusta ir a esa mujer a las plazas, ¿verdad? A dar la vuelta. Siempre no es una mujer de casa, no es una mujer de hogar. Así andan esas mujeres. Menciona aquí con atavío de ramera, y sus pies no pueden estar en casa. Tengamos cuidado, hermano, con nuestros pies, a dónde nos llevan. Dice ahí, hermano, Proverbios 19. Proverbios 19. ¿Lo tenemos? Versículo 2. El alma sin ciencia o sin conocimiento no es buena, y el presuroso de pies, ¿qué pasa con él? Peca. ¿A qué se referirá el presuroso de pies? ¿Que camina muy recio, muy a prisa? No, que quiere actuar, quiere irlo luego sin pensar, no le importan las consecuencias, pero ahí está. Pronto se va, pronto arranca y decide y hace. El presuroso de pies peca. Estamos viendo en esta
grande lista de qué debo de arrepentirme. Pues ahí está, hasta con ser presuroso de pies, arrancar y salirse o irse, tomar decisiones precipitadas e ir a un lugar precipitadamente, allá ir con malas compañías. El presuroso de pies peca. Eso también es pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. De lo cual, hermano, pues debería de ser como dice el Salmo 119. Vamos al Salmo 119. Versículo, en contraste con ir hacia el mal, mire lo que dice el versículo 59. Consideré mis caminos y torné mis pies, ¿a dónde? A tus caminos, a tus testimonios. Consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. El versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué debe de llevar a sus pies, hermano? ¿Para dónde va a ir? ¿Para dónde va a correr? ¿Qué es lo que debe de llevar? La lámpara, que es su palabra, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y mire lo que dice el 101. De todo mal camino contuve mis pies, me retuve de no ir, no fui. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No vaya junto, no vaya con los que hacen mal. Deténgase, mejor que la palabra de Dios sea esa lámpara que alumbre su camino. Salmo 122 dice el versículo 1 y 2: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor. ¿Qué cosa, hermano? Iremos, que nuestros pies vayan a la casa del Señor. Nuestros pies estuvieron, ¿en dónde? En tus puertas. ¿En tus puertas de dónde? De la casa del Señor. Oh Jerusalén, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Volviendo ahí a los Proverbios, capítulo 4. Proverbios 4, versículo 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean, ¿qué cosa, hermano? Ordenados, o todos tus caminos sean rectos. Bendito el nombre de Jesucristo. Volviendo ahí, la última parte de Romanos 3, versículo 17, hablando en esta lista de aquellos, hermanos, que dice el texto, no hay justo ni aun uno. Mire el 17 lo que dice: y camino de paz no conocieron. Camino de paz no conocieron. ¿Qué es lo contrario a la paz, hermano? Guerra. ¿Sí? Y Santiago habla de eso. Santiago capítulo 4. Vea lo que dice Santiago respecto a la guerra. Y no necesariamente tiene que ser guerra con armas y cañones o metralletas, sino que la guerra implica pues un estado contrario a la paz. Santiago 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Lo contrario a la paz, hermano, también son los pleitos. ¿No son de vuestras concupiscencias o deseos, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia,
y no podéis alcanzar. Combatís, ¿y qué más? Guerreáis, dice la versión antigua, y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Guerras, pleitos, que salen, hermano, de vuestros miembros, esos deseos. Y ahí está una lista de pecados, hermano, que salen de los deseos de nuestra carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne, de vuestros miembros, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, ¿y qué más? Enemistades. Las enemistades llevan a ¿qué más? A pleitos, a celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, ¿qué va a pasar, hermano? No heredarán el reino de Dios. Y todavía dice, ¿de qué debo de arrepentirme? Pues aquí está una larga lista, hermano, también de lo que son todo lo contrario a la paz. También aquí está incluido enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermano, porque todo eso sin duda es pecado. Y vemos la última parte de Romanos 3, versículo 18. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El salmista dijo en el Salmo 101, vamos allí al Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. No pondré delante de mis ojos cosa injusta o cosas malas. ¿A quién pone delante de sus ojos? Se deleita viendo pleitos, sangres. Hay un video de sangre y de violencia y dice, a ver, yo lo quiero ver. Se desviven, ¿verdad?, por andar viendo violencia. No se diga por andar viendo mujeres desnudas, ¿verdad? ¿Qué dice el salmista? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Cuidado, hermano, con nuestros ojos, porque eso también es pecado. Alguien dirá, es que yo solamente vi, yo no hice nada. Bueno, pues aquí está, hermano, entre la lista de pecados, entre la lista de lo que nos aparta de Dios, hermano. Como ya vimos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmo 36, versículo 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No, pues qué temor delante de sus ojos va a haber si se la pasa viendo desnudos, si se la pasa viendo violencia. Hemos dicho, hermano, que
que manejan la mercadotecnia del cine, el atractivo que le ponen a la gente es o violencia o sexo. ¿Por qué cree que hasta para anunciar un carro sale el carro 2023 y una modelo semidesnuda ahí sentada en el cofre? Pues, ¿qué tiene que ver la modelo con el carro? Pues es que la gente y los que manejan la mercadotecnia saben lo que le atrae es desnudos y violencia también. Desnudos, estamos hablando de pornografía, ¿verdad? Sigue diciendo el texto: lisonjéase por tanto en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien hacer. Iniquidad piensa sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Vágame, alguien dirá: hasta lo que pienso. Sí, hasta lo que piense es pecado. Proverbios 12:2 dice que Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Seguirá preguntando usted: ¿de qué debo de arrepentirme? Pues hay mucho de qué debe de arrepentirse. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí están. Se peca con los ojos también cuando levantamos los ojos altivos, como dice Proverbios 6, volviendo a Proverbios 6, versículo 17. El 17 dice: los ojos altivos ¿qué? Está entre las cosas que Dios aborrece, que son pecados. Los ojos altivos. ¿Cómo serán los ojos altivos, verdad? Esos que hasta miran de reojo y miran de manera alzada, aquel que consideran de baja suerte. Los ojos altivos, Dios los aborrece y también de esa manera se peca. Amén. Bueno, Job 31, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Hasta el 7. Hice pacto con mis ojos. Y eso de decir pacto con mis ojos, pues es que con sus ojos, hermano, hizo ese pacto para con Dios. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Otra versión dice: ¿cómo pues yo había de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente de las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y el extrañamiento para los que obran iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos, o sea, si Dios vio que mi corazón se fue tras la vista de mis ojos, pues entonces que Dios me juzgue. Por eso dice: hice pacto con mis ojos. Que el Señor vea mi integridad. Si mi corazón se fue tras mis ojos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, el considerar, el escudriñar estos textos nos llevan a entender de una manera más amplia de qué cosas debemos de arrepentirnos, hermano. Yo espero que alguien, ¿verdad?, que tal vez tendía a justificarse de esa manera diciendo: ¿de qué debo de arrepentirme? Pues yo soy muy bueno, muy trabajador, muy cumplidor.
soy hasta muy bueno con los vecinos. Consideremos, hermano, toda esta larga lista de aquellas cosas que son pecado y que nos apartan de Dios. Camino de paz no conocieron, no hay temor delante de sus ojos. Aquel que no tiene temor delante de sus ojos para mirar lo indebido, hermano, es que está cometiendo pecado. Resumiendo, hermano, ¿qué es o de qué debemos de arrepentirnos? Ya vimos que en 1 Corintios 6:9 nos habla de una lista de los injustos que no poseerán el reino de Dios. Todo aquello que nos aparta de Dios, incluyendo la idolatría, es pecado. Todo aquello, hermano, que hablamos con maledicencia y con amargura, es pecado que nos aparta de Dios. Aquello a lo que vamos presurosos, con aquellos que les gusta ir a lo malo, es pecado, hermano. El solo hecho de consentir con ellos y de acompañarnos con ellos es pecado. Caminos, hermano, de pleitos, de guerras, todo lo que no lleva a la paz, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todo eso, hermano, es pecado, nos aparta de Dios. Y todo aquello que ponemos delante de nuestros ojos sin temor de Dios, también es pecado y nos aparta